Y comenzamos revisando entonces, siendo las 11:03 de la mañana de este día viernes, cómo se vienen comportando los mercados ante las situaciones o las recientes noticias que vienen involucrando, por supuesto, el nuevo paquete de estímulos o un añadido al paquete de estímulos por pandemia por parte del Banco Central Europeo, que compone los 500 mil millones de euros de cara al próximo mes de enero en adelante, extendiendo un programa de ayuda para los próximos 2 años, 2021 y 2022, con el fin, por supuesto, de respaldar y apoyar a la economía, de acuerdo también o en línea con las necesidades que los fiscos deben implementar sus ayudas. Y hablando de fiscos, durante las últimas horas de transacción desde el día de ayer hemos conocido, la verdad que bastante deterioro en las conversaciones entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, que aparentemente no logran tener un acuerdo de cara al inicio del receso de los legisladores, a partir de hoy, al cierre del mercado, prácticamente ya comienza en un receso que se extiende durante las próximas 2 o 3 semanas aproximadamente de cara a las fiestas y por supuesto ya para ir enfrentando el año 2021 y la transición del gobierno entre Donald Trump y Joe Biden el próximo 20 de enero. Son situaciones, por supuesto, que comienzan a generar cierto resquemor en el mercado, por eso que hemos visto caídas en la renta variable a lo largo de esta mañana, tenemos descensos y vueltas de el índice americano por debajo de la zona de máximos que veníamos revisando días anteriores, rupturas de la línea de tendencia al día de hoy y comenzamos entonces a ver un cambio en la dirección aparentemente y el ánimo del mercado que parecen no responder o que parecen tener incertidumbre ante la implementación de este paquete fiscal que estaba en torno a los 900 mil millones de dólares de acuerdo a lo que Joe Biden indicó semanas previas y obviamente que era la tentativa de lograr un posible acuerdo, un consenso entre demócratas y republicanos como lo hemos comentado. Son situaciones, por supuesto, que, como bien sabemos, el mercado se mueve bajo estímulos al día de hoy, de acuerdo obviamente a la pandemia o lo que se ha visto el mercado, la economía azotada por el coronavirus, y eso significa y se traduce finalmente en la necesidad de estímulos por parte de la Reserva Federal o de los distintos bancos centrales, pero también obviamente una ayuda fiscal que vaya con un paquete o bien todo un esfuerzo por mancomunar una salida de esta crisis que al día de hoy no hay control. De hecho, esta semana se experimentó el aumento de los casos por muertes de coronavirus hasta los 3.100 nuevos muertes por coronavirus en Estados Unidos y eso se traduce finalmente en el récord, la cifra más alta desde el inicio de esta pandemia. Al día de hoy no hay confinamiento, no hay medidas restrictivas en los distintos estados, pero en la medida que nos vamos acercando al próximo 20 de enero y asuma Joe Biden, quien se ha mostrado que bien se posiciona como un partidario de aplicar medidas restrictivas, podría cambiar un poco el panorama y eso inquietar al mercado, tendiendo obviamente a mostrar un escenario o su escenario más negativo finalmente. Y eso es lo que en definitiva estamos esperando o lo que podría llegar a ocurrir. Lo comentábamos el día de ayer en un seminario relacionado al RCI, en donde explicamos el uso del RCI y las formas de poder implementarlo, de estrategias, y mostrábamos en vivo cuál era una de las divergencias que el mercado al día de hoy nos estaba mostrando y las señales de posible cambio en la variación del precio. Y uno de estos era el índice americano que el día de hoy muestra finalmente una divergencia en su RCI y que finalmente el precio responde a esta divergencia entre los máximos crecientes de su valor y mientras que el RSI mostraba máximos decrecientes. Por lo tanto, comenzando a partir de esa indicación o de esa pérdida de la fuerza relativa del precio, comenzando un proceso aparentemente bajista desde las zonas actuales o de la zona de máximo que indiquen una contracción en su cotización. Por lo general, estas contracciones siempre buscan soportes importantes, medias móviles, y en este caso por acá tenemos la media móvil que confluye con niveles mínimos previos con esta zona. Vamos a que indicarla bien. Y también podríamos estar en torno a la zona del 38.2 de Fibonacci, lo que entonces le da una mayor categoría, una mayor probabilidad de descenso a la cotización del S&P y obviamente de buscar la zona que hemos indicado aquí con color rosado en la gráfica que ustedes tienen en pantalla. Por lo tanto, son situaciones importantes que hay que estar atentos, que el mercado se comienza a posicionar en esa dirección y lo podemos ver también en gráficos de menor temporalidad, por ejemplo, en donde el precio ha venido rechazando durante las últimas horas o durante esta zona de lateralidad que intentó presentar
rechaza, y cuando se da el quiebre finalmente en esta dirección, cuando el mercado quiebra, intenta recuperarlo, rechaza nuevamente. Aquí hay un proceso de intención durante las primeras horas o previa apertura de Wall Street, pero comenzamos a ver posiblemente nuevos rechazos desde estos niveles y continuemos viendo un proceso bajista durante la jornada. Obviamente este proceso bajista se va a ver, se va a ver cuestionado por, obviamente, por las expectativas que existen en el mercado de cara, obviamente, a un paquete de estímulos, pero también no podemos dejar pasar por alto que si estas dudas en torno al paquete o a los acuerdos que se puedan llegar entre republicanos y demócratas, por supuesto, significaría un deterioro completo de las expectativas y por ende también una caída en la renta variable, que al día de hoy no conoce de nuevos estímulos, y que finalmente los máximos históricos o todo el movimiento alcista que viene mostrando durante las últimas semanas, que lo vamos a mirar a continuación en detalle, todo este movimiento, o sea, todo el movimiento que llegó a experimentar durante el mes de noviembre, prácticamente todo este movimiento alcista, hasta por acá más o menos, todo ese movimiento alcista responde finalmente a un proceso de anticipar, de alimentarse por expectativas, y las expectativas que, si no se cumplen, el mercado podría retroceder todo ese tramo, y si obviamente si nos encontramos en una situación menos positiva de la que nos veíamos en ese entonces, podríamos incluso llegar a vulnerar las zonas de mínimo, la zona de los 1500, de los 3.550, 3.540 como soporte para la renta variable americana. Por lo tanto, se vienen jornadas interesantes, sobre todo cuando la próxima semana, el día miércoles, enfrentamos una nueva reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que se traduce también en que la Fed podría perder la paciencia ante la incapacidad y la nula capacidad o de consenso entre demócratas y republicanos por obtener este paquete de ayuda, este famoso paquete de ayudas que el mercado está esperando. De hecho, en el artículo que hemos publicado el día de hoy en el Market Update en nuestro sitio web Admiral Markets Latinoamérica, lo van a poder encontrar en la sección de análisis técnico, lo cual lo vamos a mostrar a continuación. Se van a la sección análisis, análisis técnico, y acá teníamos un poco el comentario de lo que venía haciendo la jornada y con respecto a las expectativas que tienen o que podríamos llegar a tener con el mercado, y la pregunta que hacíamos el día de hoy: ¿la Fed podría aburrirse de esperar estímulos fiscales? Esa es finalmente la interrogante que al día de hoy tenemos, y que podría llegar finalmente a generar un cambio en el dialecto de la Reserva Federal la próxima semana, al igual que lo ha hecho, o seguir un poco la línea de lo que ha hecho el Banco Central Europeo durante la jornada del día de ayer, que extiende, que si bien añade un paquete o bien un monto, eleva el monto de ayuda hasta 1,85 trillones de euros en la ayuda. Probablemente a lo mejor la Fed no tienda a aumentar este paquete de ayuda porque entraría a lo mejor en un riesgo moral, pero sí a lo mejor dar proyecciones de extender los paquetes o los programas de estímulos, que al día de hoy no hay claridad tampoco en cuanto a la extensión de todo esto. En un inicio se mencionaba que podrían ser de acuerdo a las necesidades del mercado, pero al día de hoy, ya teniendo un poco o habiendo transcurrido los últimos 10 meses, se tiene un poco el pulso de hasta cuándo o cómo podría la economía ir comportándose de acuerdo a los estímulos, de acuerdo por supuesto al impacto que ha tenido el coronavirus al día de hoy en la economía, en las diversas economías y puntualmente en Estados Unidos, y por ende entonces cuál es el tiempo que se destine finalmente para estos recursos que se vienen implementando. Por eso es que creo que podrían a lo mejor volver o cambiar este periodo de estímulos, o bien situarlo, darle un rango en fechas, de cara, creo yo, que lo más consecuente debería ser hasta el año 2022. Y probablemente, como lo indicamos, que le añadimos menos probabilidad de que llegue a ocurrir, que se llegue a implementar nuevos montos de ayuda en todo su programa de estímulos que viene implementando la Reserva Federal durante este año 2020. Por eso entonces que siempre los invito cada mañana a eso de las 9 de la mañana hora de Chile, a las 7 de la mañana ya en el resto, en gran parte del resto de Latinoamérica, y la hora de Nueva York, las 7 de la mañana, está ya publicado este Market Update, en donde van a estar conociendo el pulso del mercado, el que espero para el día, y obviamente estar viendo el gráfico de la jornada, que espero que obviamente proyectan un posible movimiento en ese desplazamiento. Y en este caso tenemos el gráfico del S&P en 4 horas, el mismo que estábamos revisando previamente, con su explicación, cuáles son las justificaciones para estar esperando un cierto movimiento, etcétera. Y eso obviamente los va a ayudar a tener ya una referencia de trading para la jornada.
En cuanto a cifras macroeconómicas, bueno, lo más importante creo yo de la semana fue el día ayer en cuanto a lo que mencionábamos, la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y, em, la entrega o el reporte de inflación en Estados Unidos, en donde tanto la inflación subyacente correspondiente al mes de noviembre como la inflación anualizada del mismo mes no muestran cambios con respecto al reporte anterior. Si bien se esperaban contracciones, lo positivo entonces es que la economía americana se mantiene en un tono bastante prudente o en un escenario bastante em, lateral, por lo que no hay grandes cambios que se puedan venir a esperar por parte de la inflación, de los precios en la economía americana, pero sí lo que viene a llamar la atención es el aumento en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, hasta 853.000 nuevas solicitudes de subsidio, lo cual se escapa del promedio que veníamos mostrando en torno a los 700, hasta los 730.000 nuevas peticiones, dejando entrever también entonces que el mercado o bien el sector de empleabilidad, la recuperación de los empleos en la primera economía del mundo, parece enfriarse, sobre todo cuando este último mes de noviembre y inicios de diciembre hay un escenario en el cual los confinamientos o las llamadas a mantenerse en casa aumentan en ciertos distritos, en ciertos estados, y eso obviamente genera el cierre potencial de tiendas del comercio, y por supuesto el menor flujo de dinero en el mercado. Y eso es lo que al día de hoy la Reserva Federal en definitiva tiene que salir a suplir cuando no hay acuerdos fiscales, cuando no hay un flujo de dinero por parte del fisco en directa ayuda del Main Street, y de esa forma poder entonces aplacar o disminuir el impacto negativo que esto pueda significar. Ahora, de acuerdo también a lo señalado el día de ayer por parte del Banco Central Europeo, la presidenta Christine Lagarde indicó que no espera una gran contracción durante el cuarto trimestre, a pesar de los confinamientos que se llevaban a cabo de forma obligatoria en algunos países europeos durante el mes de noviembre, por lo que hay obviamente cierto positivismo en todo esto, por eso que el euro también atendió a reaccionar de forma positiva al cierre de la jornada, pero mostrando también un carácter bajista o bien de lateralidad, de seco, en donde aparentemente no hay mayor intención por seguir buscando un movimiento positivo en su cotización durante durante las próximas jornadas y horas de transacción. ¿Por qué? Porque en definitiva en este gráfico horario, al percatarnos de lo que está ocurriendo, si bien en instancias y lo que comentábamos en el video análisis de ayer, que está colgado en el canal de YouTube, veíamos una secuencia bajista en su cotización y esperábamos obviamente que con esta vuelta que generaba el precio, el mercado se fuese a tornar negativo de cara a la reunión de política monetaria de la próxima semana de la Reserva Federal. No obstante, el apetito por el riesgo aumenta, pero no logra superar esta zona de máximo que a mí me parece que viene siendo relevante, la zona actual de resistencia o de máximos que envuelve el euro frente al dólar, por lo que en definitiva comenzamos a ver ya una zona de techos que es respetada. Cualquier vuelta que el precio del euro frente al dólar pueda venir a buscar debería estar respetando dicho nivel y comenzar a generar un patrón lateral de cara a los próximos días, de cara al del próximo miércoles, y entender entonces estos niveles como el patrón definitivo que estamos considerando de cara al 16 de diciembre y esperando por supuesto entonces la reunión de política monetaria de la Fed. Entonces, las estrategias que van a venir, que vamos a estar buscando van a ser estrategias de venta a partir de la zona de los 1.2160, con niveles de stop por sobre los máximos, al menos unos 20 a 30 pips que deberíamos darle, y un rango objetivo de como take profit que lo vamos a estar considerando, obviamente hacia las zonas de mínimo. En primera instancia, la zona de vamos acá a verlo, 1.2180 como primer rango objetivo, pero luego de eso tenemos que considerar entonces este segundo objetivo en donde podríamos venir a buscar esta caída hasta los 1.21, hasta los 1.2060, entre 1.2080 y 1.2060 deberían ser el objetivo que estaríamos contemplando para el euro frente al dólar. Y por parte de los niveles de riesgo deberíamos contemplarlos al menos en este rango, darle esa categoría, pero obviamente nos deja una relación de riesgo-retorno bastante adecuada y bastante, al menos de 1 a 2, 1 a 3, dependiendo del objetivo que podamos tener, pero interesante en cuanto
al posicionamiento que podamos tener durante las próximas horas de transacción. Ahora, lo que también me podría llamar la atención en cuanto al rendimiento que presenta el mercado en este gráfico de corto plazo es finalmente la divergencia que pueda estar mostrando el RSI y una posible tendencia bajista, por lo que entonces para llegar a considerar una estrategia de venta vamos a estar esperando que el RSI venga a buscar dicho nivel, dicha zona finalmente, para entonces si es que hay cambios de dirección en el RSI y que obviamente sean acompañados por cambios en el precio en torno a estos niveles, estaríamos entonces aplicando nuestra posición de venta y buscar los niveles ya indicados como objetivo y por supuesto para resguardar los riesgos que pueda tener esta transacción dentro de los próximos días. Yo creo que es una transacción para considerar al menos durante la primera mitad de semana. No buscaría a lo mejor sostenerla más allá de la reunión de política monetaria, al menos que se den las condiciones como para obviamente seguir buscando una caída mucho mayor en la cotización del par euro frente al dólar. Ahora, al revisar qué es lo que está ocurriendo con el oro, y que lo comentábamos esta mañana en Twitter, se dibuja o parece señalar una figura de tipo hombro, cabeza, hombro, la cual obviamente es interesante para lo que viene ocurriendo durante las últimas jornadas de transacción. Podemos encontrar aquí un primer hombro, un segundo hombro y por supuesto la cabeza que viene dibujando la cotización del metal precioso. Una cotización que vuelve a rechazar las zonas de máximo y las zonas de resistencia, por supuesto en torno a los 1840. Por lo que entonces todo este nivel que hemos señalado pasa a ser entonces un nivel bastante interesante para considerar en primera instancia posiciones de venta, anticipar inicialmente un posible desplazamiento bajista, que deberíamos tener un nivel de stop en torno a los 1860 aproximadamente, vamos a darle aquí un rango, y un nivel objetivo que estaríamos buscando obviamente el desplazamiento de la altura de la cabeza del hombro y ese objetivo ya tiene número en torno a la zona de los 1770, 1775 dólares la onza aproximadamente que estaríamos buscando para el metal precioso. Así que aquí tienen otra idea que vamos a estar considerando esta mañana y dedicar obviamente a las próximas jornadas. ¿Por qué el oro ha reaccionado de forma negativa durante los últimos días y durante gran parte del año en realidad con las noticias que generan incertidumbre en el mercado? Más bien ha sido una recuperación del dólar más que una debilidad del dólar final, del oro, disculpen, principalmente, ya que debemos recordar, y lo he comentado en otros seminarios, que el oro como instrumento de tipo refugio favorito tiende a reaccionar, o bien su reacción positiva es de acuerdo también a las predicciones o aumento en la inflación por parte de las economías y por supuesto la economía americana o bien la inflación mundial. Ese es el primer catalizador que el oro tiene en el mercado. Entonces, al llegar a considerar por qué el oro finalmente aumenta considerablemente durante todo este año 2020 y lo que hemos hecho en otro análisis, es porque finalmente las expectativas de inflación eran que fuesen a aumentar considerando por supuesto los abultados estímulos macroeconómicos que llegan a implementar no tan solo obviamente los bancos centrales, sino que los fiscos de los distintos obviamente estados. Entonces, al tener esto en consideración y el hecho de que se implementa o bien se comienzan a revisar cifras de inflación que se mantienen bastante limitadas, como la que hemos conocido el día de ayer, en torno a un 1,2% analizado en Estados Unidos, indica que la inflación no aumenta y es por eso que entonces el oro reacciona de forma negativa, buscando cierto equilibrio en su cotización. Ahora, con esto no quiero decir que el oro vaya a retroceder todo lo que ha venido ganando durante el año. Todo lo contrario, de hecho creo que el oro está en un proceso de buscar niveles de soporte para estar esperando finalmente un aumento considerable en la inflación durante el segundo semestre del año 2021 y posiblemente durante el año 2022. Es por eso entonces que inicialmente lo que nosotros estamos jugando, como lo hemos indicado, hemos estado buscando posicionarnos en corto en el metal precioso y al día de hoy comenzamos ya a ver entonces las expectativas que se cumplen, rupturas de líneas de tendencia como la que estuvimos esperando a partir del seminario del día lunes y el día miércoles, ruptura de esta tendencia finalmente positiva que el mercado venía dibujando, un pullback que ya el mercado obviamente considera, y en lo que nos encontramos en la actualidad es una fase de lateralización o bien en este rango del hombro cabeza a hombro que está llevándose a cabo
que podría entonces por debajo de la zona de los 1.820 dólares la onza, podría implicar entonces un descenso o la activación finalmente de este patrón técnico que es conocido como un cambio de tendencia en el mercado. Y este cambio de tendencia radica finalmente en cambiar el movimiento positivo que viene marcando o viene mostrando durante todo diciembre finalmente, que venía estimulado finalmente por el aumento de las expectativas por llegar a conocer un nuevo paquete de estímulos por parte del fisco de Estados Unidos y por supuesto entonces generar ese apetito o bien ese anticipo de aumento en la inflación en los productos, en los precios del comercio y obviamente en los diversos artículos e implementos que se consideran en la medición mensual y anualizada de este dato macroeconómico. Si pasamos a revisar el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno, vemos una nueva jornada de cotización negativa para el dólar frente a la moneda local, que principalmente ha estado presionada, por supuesto, por la debilidad a nivel internacional que llama al dólar a perder terreno ya más de un 10% de los máximos que logró este año 2020. Pero también hay un elemento que se viene a considerar durante las últimas semanas, durante los últimos meses, sobre todo durante el último mes, tanto parte, o sea, todo prácticamente el mes de noviembre y lo que va de diciembre, de cómo se considera o cómo se indexa el comportamiento del cobre y las expectativas de crecimiento en la economía asiática, en la economía china, que viene presentando cifras de PMI ya por sobre los 55 puntos. Cabe señalar que, por supuesto, para que lo sepan y lo tengan obviamente dentro de sus conocimientos, que cuando se encuentran o se registran cifras de PMI por debajo de un 50, significa o bien anticipa finalmente una contracción en la economía de dicha lectura. Mientras que cuando estamos por sobre o los PMI se reportan por sobre valores 50, se habla de una expansión de la economía. Y ya al día de hoy China viene reportando durante los últimos 2 trimestres valores por sobre los 50 puntos. De hecho ya en este último trimestre móvil ha marcado y ha registrado valores por sobre los 54, 55 puntos, tendiendo a dar y dando a entender finalmente que la crisis por el coronavirus en China ha quedado totalmente atrás y al día de hoy con la implementación de todos los estímulos macroeconómicos que llegan a llevar a cabo el Banco Central de China y por supuesto el Estado conjunto, tienden a mostrar entonces un escenario más positivo para la economía, una demanda interna que tiende a recuperarse, pero aún así también una inflación que hemos conocido esta semana que no logra repuntar y que logra incluso marca valores negativos. Eso entonces habla de un escenario bastante irregular en la economía, en donde los precios no aumentan, pero sí aumentan la producción industrial, la producción manufacturera. Y eso entonces habla de un posible descorrelacionamiento entre la economía real y, por supuesto, las cifras y las proyecciones que se tienen al día de hoy y que se vienen contemplando. Ahora, eso no obstante, al día de hoy no infiere en la cotización del cobre, que al día de hoy sube en torno a los 3,57, 3,56 dólares la libra. El día de ayer cerraba con una ganancia de un 1,8, casi un 2% al cierre de la jornada. Y eso entonces indica y sugiere una caída o presiona finalmente a la baja al dólar en la región y por sobre todo frente al peso chileno, que como bien sabemos Chile es uno de los principales países exportadores del más refinado cobre a nivel mundial y considerando por supuesto las comparativas en la producción anualizada, tenemos prácticamente valores muy similares a lo que de lo que se llegaba a exportar y llegaba a producir considerando años 2018, 2019, años entre comillas normales. Por lo tanto, considerando este efecto, es por eso que hemos visto una ruptura de la zona de los 740 como nivel de soporte o la zona de soporte que se consideraba entre 755, entre 760 y 740, para darle un rango bastante amplio. Y eso ya proyecta una caída finalmente a los niveles Fibonacci que hemos estado considerando y hemos estado comentando, hasta el 50%, que era uno de los niveles que yo le daba más probabilidad ante una ruptura de la zona de los 740, le daba una probabilidad bastante amplia de llegar a alcanzar
en torno a la zona de los 7.30, 7.32 pesos por dólar. Ahora, por supuesto, estamos a puertas del cierre de una semana absolutamente negativa, a menos que ocurra algo o un cambio sustancial en el dialecto o en las negociaciones, en los comentarios en torno a los acuerdos fiscales que generan obviamente una incertidumbre mayor en el mercado. Podría el dólar actuar como un refugio en Latinoamérica y frente al peso chileno y generar rápidamente un cambio en la dirección y estar cerrando por sobre la zona de los 7.40, 7.45. Pero al minuto dejo algo que es radicalmente o muy poco probable que llegue a ocurrir. Por lo tanto, sostenemos la caída hacia la zona de los 7.30, 7.32 como próximo soporte y en donde el nivel Fibonacci, el 50%, podría generar entonces también una señal técnica de sustento para la cotización del dólar frente al peso chileno. Ahora, no descarto evidentemente que durante los primeros meses del año 2021, pensando por supuesto en el deterioro mundial en la economía, las proyecciones que podrían también verse afectadas, generar obviamente un movimiento alcista que todavía le queda una visita hacia la zona de los 7.60 y obviamente ya ir evaluando cuáles son las direcciones reales que el mercado pueda llegar a adoptar dentro del primer trimestre y el segundo trimestre del próximo año, que obviamente no solamente tiene por delante el desafío importante aún de lograr controlar la pandemia, sino que ya el 2021 se podría llegar a considerar como un año de recuperación para la economía mundial y por ende deberíamos estar hablando entonces de un escenario en el cual las expectativas sean un drive muy importante a llegar a considerar en el día a día y por supuesto las proyecciones tanto de mediano como largo plazo para los distintos instrumentos. Antes de seguir, vamos a mirar cómo se está comportando el S&P, cómo va su dirección. Aparentemente vemos ahí un cierto sesgo de recuperación en esta última hora, en estos últimos minutos de cotización. Intenciones por venir a buscar, creo yo, niveles de resistencia, de acomodarse ante los movimientos del precio que viene experimentando, probablemente confirmaciones de las rupturas recientes que ha venido desarrollando la renta variable y posiblemente estos niveles sean los niveles a testear. Y es donde, si nosotros consideramos un Fibonacci en este gráfico de menor temporalidad en el último impulso alcista, disculpen, impulso bajista, podríamos entonces estar considerando, encontrando algunos niveles interesantes de rechazo, como puede ser el 50% de los niveles actuales, que lo voy a marcar a continuación, esta zona, que son máximos recientes que el mercado ha venido rechazando al minuto de venir a implementar o bien a considerar nuevos mínimos dentro de la jornada, pero también el 61.8 que se acerca finalmente a esta zona de resistencia más clara entre un 50% y el 61.8, una franja en donde las resistencias podrían ser o llegar a ser importantes para el mercado durante la jornada, en donde los avances sean limitados finalmente y que podamos ver un deterioro mayor en la cotización de la renta variable si la incertidumbre persiste durante esta jornada de día viernes 11 de diciembre. De hecho, sería interesante ver qué está ocurriendo en Twitter, cuáles son las últimas noticias que hemos venido conociendo. En términos macroeconómicos, para lo que resta de jornada, vamos a mirar lo que tenemos el día de hoy. Mientras abrimos un slide de Twitter. Tenemos el IPP subyacente que se presenta esta mañana en un 0,1% sin variaciones, la cifra anualizada correspondiente al mes de noviembre un 0,8 por sobre el 0,5 que mostraba el mes anterior. Respondiendo a las expectativas del mercado, el IPP mensual disminuye con respecto a las expectativas y con respecto al reporte anterior, dando cierto sesgo negativo ante el aumento de los precios, prácticamente en la misma línea de lo que señalaba el índice del precio del consumidor la jornada del día de ayer. El IPP es la inflación por parte de los vendedores, los valores que ellos manejan en cuanto a los precios de los productos de la materia prima que vienen a elaborar para poder producir entonces un producto final. Ahora, las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan y la confianza del consumidor, que son valores preliminares que tenemos para este mes de diciembre, apuntan a ver una clara mejoría en términos de las expectativas, pero un deterioro ligero en la confianza del consumidor. Creo que este deterioro podría ser un patrón a considerar durante el mes de diciembre y durante
parte el mes de enero pensando en el desempeño que pueda tener el mercado, el comercio, prácticamente todo lo que tenga que ver con la economía americana o las ventas, considerando o bien el desempeño finalmente de la economía, pensando por supuesto en los eventos que se aproximan. Uno, por delante, la Reserva Federal, la decisión de política monetaria y las proyecciones económicas que se puedan llegar a tener, y el mes de enero, recordando que el 20 de enero es en la transición de mando entre Joe Biden y Donald Trump como presidente electo y presidente actual, por lo que las incertidumbres o la confianza podría finalmente ir decayendo conforme avancen las jornadas y conforme avancen los primeros días del mes de enero del 2021. Por eso que las expectativas, si bien al día de hoy tienden a ser un poco más elevadas, la confianza real del mercado que se está dejando entrever el día de hoy comienza a presentar un deterioro, y eso podría también ir en detrimento de las expectativas que se puedan venir a presentar como reporte final durante el 12º mes de este año 2020. Recordarles también, antes de seguir y mirar Twitter, qué es lo que está ocurriendo, que se pueden seguir registrando nuestros webinars a través del sitio web, en la sección educación, en webinars, van a poder encontrar prácticamente todos los webinars que tenemos programados durante las próximas 2 semanas. Y obviamente los seminarios más importantes del próximo mes de enero, que van a ser qué esperar del Bitcoin este año 2021, y las mejores divisas para operar el próximo año. Así que desde ya los dejo invitados que puedan participar de estos seminarios que tenemos ya publicados y disponibles para que puedan estar atendiendo durante el primer mes del próximo año. ¿Qué ocurre en Twitter? Vamos a mirar qué tenemos en nuestra lista. Comentarios con respecto al euro dólar. Vamos a mirar a ver si es que tenemos últimas noticias importantes que puedan estar generando un cambio. Bueno, hace algunos breves minutos, hace 4 minutos, la cotización de Estados Unidos, comienzan las cotizaciones en Estados Unidos, un 0,41% abajo el Dow Jones. El sector minorista británico visa alimentos más caros sin un acuerdo post-Brexit. La verdad que no hay últimas noticias que puedan estar moviendo al mercado como generando un impacto mucho mayor. Y esta es la herramienta o el motivo por el cual finalmente utilizo Twitter como una herramienta informativa, que tienen las últimas noticias prácticamente al instante, y son una fuente de datos muy importante, sobre todo cuando se vienen a entregar datos macroeconómicos, y los comentarios o las primeras apreciaciones de los analistas o del consenso que el mercado pueda tener, para obviamente considerarlo en posibles nuevas transacciones que se puedan implementar en el mercado. Vamos a mirar si es que tenemos algún dato importante que se pueda estar llevando a cabo o algún último comentario. La verdad que no veo algo durante los últimos minutos. Antes de comenzar el seminario, hace 30 minutos atrás había revisado y tampoco había nuevas noticias. Eh, por el minuto no tenemos nada relevante que pueda estar significando, sobre todo en las noticias relacionadas al fisco o las negociaciones. Acá, por ejemplo, tenemos un comentario de Trump hace 20 minutos. Tenemos todavía un Trump no se digna finalmente a mostrar una cara amable de cara a la transición o este periodo de transición con Joe Biden. Por el minuto la verdad que no hay grandes cosas o interesantes que puedan estar generando un cambio en la cotización de los distintos instrumentos, pero sí mantenemos nuestra perspectiva negativa sobre la cotización de la renta variable. Fíjense cómo la vela horaria comienza a rechazar el 50%, veamos cómo se comporta en un gráfico de menor temporalidad. Y qué interesante lo que ocurre acá. Tenemos ya una vela en donde hay un rechazo de una media móvil exponencial de 50 periodos en máximos recientes, que el mercado obviamente como una zona de resistencia, que es lo que comentábamos para el precio. O sea que todo este nivel parece ser crucial y relevante para el S&P, que podríamos entonces ver una nueva intención bajista a partir de esta zona. Creo que lo más prudente sería esperar el cierre de la vela horaria. Si hay un cierre de vela con un cambio o bien obviamente con una intención bajista, eh, podría ser motivo suficiente, o el rechazo por supuesto de estos niveles podría ser un motivo suficiente como para llegar entonces a considerar una nueva estrategia de venta y buscar los niveles entonces de soporte en torno a los 3.550, 3.540 puntos para la renta variable en Estados Unidos.
El oro transando en torno a la media móvil de 50 periodos, considerándola como una resistencia inmediata. Espera, obviamente, o esperamos que se llegue a desarrollar este hombro, cabeza, hombro, que debería dar entonces un horizonte bajista hacia la zona de los $1.770 la onza. El euro frente al dólar, sin grandes avances por el minuto, buscando sin mayor decisión por sobre estas zonas de máximo que se vienen registrando durante las últimas horas o previa apertura de Estados Unidos, por lo que mientras no supere este nivel máximo que se viene dando, la probabilidad de venir a buscar niveles de soporte es mucho mayor, por lo que entonces podríamos estar considerando estrategias de venta desde los niveles actuales, pero sin olvidar, por supuesto, lo que esperábamos con respecto a esta zona de máximo y la implementación de la estrategia con respecto al RSI. Así que atención a la evolución que la moneda común frente al dólar pueda venir a presentar. Y por otra parte, antes de ir finalizando, ha sido un poco fallida las expectativas en torno al comportamiento del Bitcoin esta última jornada de transacción, que esperábamos un rebote desde la zona de la media móvil de la línea de tendencia que el mercado viene dibujando durante las últimas jornadas, pero todavía no estamos lejos de que llegue a ocurrir. Ahora, por supuesto que esta zona es la delicada. Si se llega a perder este nivel, creo que debería darse una caída muy rápida, muy apresurada hacia la zona de los $16.000 por Bitcoin, e inclusive venir a buscar valores inferiores de la zona de los 16.000. Por lo que entonces ahí es donde comenzamos a mirar o esperar cuáles serían los próximos soportes a considerar ante posibles rupturas para la criptomoneda, y podría llegar a ser finalmente, vamos acá a delimitarlo, uno de los niveles más importantes como soporte que se podría llegar a establecer para el Bitcoin. Se encuentra en torno a los $12.300 aproximadamente ante una caída o una probable caída que llegue a ocurrir con fuerza durante las próximas jornadas. Por el minuto yo la descarto, no creo que se llegue a dar una caída como tal hacia la zona de los 12.300, sino que le doy mayor atribución a una búsqueda de soporte en torno a los 16.000, los 15.000 puntos aproximadamente, que debería ser este rango, un rango en donde la media móvil exponencial de 50 periodos debería jugar un papel protagónico como un soporte inmediato para el precio, y mantener entonces una estructura posiblemente lateral entre los $16.000 y los máximos en torno a los 19.400, $19.500 por cada Bitcoin que se transa en el mercado. Por lo tanto, ante esta posible o este posible rango lateral que el mercado pueda estar definiendo, es donde también nuestras expectativas comienzan o podrían llegar a comenzar a ser alcistas en el futuro, y buscar finalmente que este movimiento que se desarrolla, un movimiento lateral, vamos acá a marcarlo, un posible movimiento lateral, lo podríamos esperar entonces como un posible también movimiento que se puede llegar a implementar o a considerar entonces, vamos acá a moverlo, en el futuro, y ver una primera proyección para el año 2021, y esto ya es anticipando un poco al seminario que vamos a estar llevando a cabo en enero, llegar como un primer objetivo alcista para el próximo año en torno a los $23.000 aproximadamente, o sea, prácticamente unos $6.000, de los niveles de soporte que la criptomoneda podría llegar a considerar dentro de las próximas jornadas, siempre y cuando, como lo indico, venga a vulnerar finalmente la zona de soporte que está indicando, que viene siendo indicada en el corto plazo, que es los niveles actuales. Vamos acá a mirarlo, los niveles actuales y de la media móvil, que le ofrece un soporte inmediato a la cotización, la media móvil de 200 periodos. Por lo tanto, rupturas por debajo de este nivel es cuando yo considero entonces una posibilidad de venir a buscar movimientos bajistas hacia los niveles de soporte antes comentados, que serían los 15.900, $16.000 aproximadamente para el Bitcoin durante las próximas horas y jornadas de transacción. No olvidar que las criptomonedas no paran sus transacciones durante el fin de semana, si bien bajan obviamente los volúmenes transados, pero no terminan o no paran de moverse. Solamente hay un periodo de pausa entre el cierre del mercado el día de hoy y la apertura asiática, pero durante el fin de semana se sigue moviendo, así que invitados a que estén atentos a las variaciones de Bitcoin y aprovechar los movimientos que este pueda llegar a presentar.
Pues bien, muchachos y muchachas, nos despedimos de este cierre de los mercados de día viernes 11 de diciembre. Invitarlos, obviamente, que estén atentos a las publicaciones a través de Twitter en nuestro sitio web. Ya la próxima semana estaremos publicando las perspectivas semanales a través de un PDF que compartimos con nuestros clientes y usuarios habituales. Por lo tanto, si es que no les llega, lo pueden solicitar directamente con su ejecutivo y estar atentos, por supuesto, al primer seminario de la semana a las 19:30 horas con las perspectivas del mercado y qué es lo que estaríamos entonces esperando para los instrumentos que habitualmente le hacemos un seguimiento y si es que obviamente surgen nuevas ideas de trading en otros que podamos estar contemplando. Así que invitados desde ya a la próxima semana, una semana importante de reuniones de política monetaria del Banco Central de Inglaterra, de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central de Japón. Así que va a ser una semana vertiginosa, creo yo que ya la última semana de movimiento importante, así que nos estaremos encontrando para estar analizando el mercado y por supuesto las implicancias que estas decisiones puedan tener sobre la economía mundial. Un abrazo, que tengan un excelente cierre de día viernes y por supuesto desde ya un excelente fin de semana.